Temporada monofocal en la óptica Estela Jinchuk durante todo el mes de marzo. La óptica Estela te espera con descuentos de hasta el 50% en toda la línea de lentes monofocales para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Óptica Estela Jinchuk, Montevideo, Punta del Este. Bueno, entre los mensajes que van llegando, que no remiten puntualmente a la parte médica, pero, o más o menos, digamos. Esto del precio del alcohol en gel. Primero, que no quede en el mercado, esas cosas que, si bien las autoridades ya anunciaron que se van al URBA a producir más, pero que te lleves 4 y dejes al de al lado sin poderse desinfectar, ese de al lado te va a enfermar de a ti de nuevo, o sea que hasta por sentido común. Pero ¿no debiera alguien decir, hay productos que no pueden aumentar el precio en este momento? Es que se tendría que congelar el precio. Hay productos que tienen que tener el precio congelado. Sí, eso debió ser la respuesta de las autoridades. Digo, en vez de decir vamos a producir más, sí, pero mientras topear tanto, los precios. Esto está topeado. Yo creo que ¿No pensás lo mismo, Fredo? Por supuesto. No, como estabas... Yo no tengo ninguna duda de eso. Dudo que lo hagan. Y si los tapabocas son, como dijo la doctora, entonces que se limite la venta de los tapabocas, porque también la gente se enloquece y se lleva las cajas enteras. Entonces, bien, vamos a las medidas higiénicas, que yo sé que es clave y la doctora quiere especificar en eso. A ver. Sí. Una de las medidas, si entendemos cómo es la transmisión, digamos, cuando la persona, como decíamos hoy, tose, expectora, estornuda, larga las gotas, digamos, a 2 metros, hasta 2 metros hacia adelante, y las superficies se contaminan, tenemos que entender que el lavado de manos o la higiene de manos es una de las medidas más importantes, ¿tá? La higiene de manos puede hacerse, si estoy en casa, autoaislado, con agua y jabón, y si estoy fuera de casa con alcohol en gel. Es decir, que si estamos en casa... No hay por qué usar el alcohol en gel. No hay por qué usar el alcohol en gel ni salir a vaciar las farmacias, aparte de estos precios y todo el problema que hay en el abastecimiento. Ni comer papel higiénico, digo, porque otra cosa que tiene la gente ahora, ¿no? Se abastece de papel higiénico como si... No sé. Es muy importante la higiene de manos, que puede realizarse con agua y jabón o con alcohol en gel si estoy fuera de casa. Pero con agua y jabón, la higiene habitual, ¿sí? Tratando de cumplir esos 20 segundos, digamos, lavándose todas las caras, ¿sí? El dorso, la palma de la mano, entre los dedos, ¿sí? El dedo, el primer dedo, todas esas cosas, cantando el feliz cumpleaños para tener los 20 segundos. Eso es tan importante como cuando voy a salir. Y con frecuencia. Con frecuencia, sobre todo cada vez que estornudo, cada vez que toso, lavado de manos, cada vez que voy a comer, cada vez que voy a tocar algo, ¿sí? Y tratar de no tocarme la cara, ¿sí? Como decíamos. ¿Y qué hay de las superficies en mi propia casa? Ponele, ¿no? En la casa de cada uno. Porque me lavo las manos, pero cuanto más desinfectado esté, no sé, el piso, la cama, el sofá, las superficies en general, el celular, cosas que uno toca todo el tiempo. Exacto, sobre todo más que el piso son todas las superficies de contacto, los teclados, el celular y todas esas cosas. En realidad la desinfección no varía a otros virus, este virus no es más resistente Cualquier desinfectante de esos que encontrás por allí. Las soluciones de hipoclorito de uso doméstico sirven para limpiar los picaportes, todas esas cosas de superficie, ¿sí? El alcohol también, paño con alcohol, también sirve para desinfectar. Eso es lo que tengo que hacer en el domicilio. ¿Y los desinfectantes que vienen en spray también sirven? Bueno, esos desinfectantes, a propósito de esto y en la cátedra de enfermedades infecciosas estábamos revisando en realidad la composición, no podemos dar una respuesta, no lo sabemos por ahora. Pero sí la desinfección habitual, la limpieza y la ventilación del hogar alcanzan en realidad para esto más una buena higiene de manos. Bien, preguntas. Doctora, supongamos que a mí me da positivo, me mandan a mi domicilio. Tengo que cruzar allí la enfermedad. ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con el baño, con los hábitos diarios del resto de las personas que conviven conmigo? Porque usted decía, me autoaíslo, bueno, eso en el caso de una persona sola, pero la que tiene una familia, que tiene hijos, ¿cómo resuelve este tema? Es muy importante y de hecho la mayoría de los prestadores ya están haciendo un instructivo para estos pacientes que van a quedar en el domicilio. La persona tiene que tener un cuarto, ¿sí? Y permanecer en ese cuarto bien ventilado el mayor tiempo posible. La persona que está enferma tiene que usar el tapabocas si va a estar en contacto con alguien más de su familia para los cuidados básicos, y si alguien más de su familia, cuidadores, entra en la habitación, también tienen que ponerse tapabocas. La persona que está enferma tiene que hacer un buen lavado de manos después de toser, después de estornudar. Las personas que están en contacto también, hacer un buen lavado de manos. Hay que hacer una buena higiene personal, ¿sí? Y es muy importante cumplir con esta reclusión. O sea, si necesito un vaso de agua, bueno, mando un mensaje de WhatsApp o por teléfono para que me lo alcancen y no salir de la habitación, siempre teniendo en cuenta cómo se transmite esto a través de las gotitas y de las manos, ¿sí? Hay instructivos claros de cómo hacer. Claro está de que si yo vivo en una casa donde hay 2 personas mayores de 65 años o con enfermedades, no es lo ideal que esté en ese domicilio. Tendré que buscar otro o tendré que buscar que estas personas
personas salgan de casa. ¿Esos cuidados ¿no? son los mismos, por ejemplo, para los que están en cuarentena, que todavía no dieron positivo? No, para las personas que están en cuarentena lo que tienen que hacer es buenas medidas de higiene personal, buenas medidas de higiene de manos, ¿sí? Y controlar muy de cerca todos los síntomas todos los días, ¿sí? La temperatura 3 veces por día, ¿sí? Si ya tengo más de 37,3, bueno, tengo que avisar. La mayoría de las personas que están en cuarentena, digamos que estuvieron expuestas, van a desarrollar los síntomas entre el día 5 y el día 7. Por seguridad, ¿sí? Llevamos hasta los 14 porque la mayoría de la gente, el 90 y pico % de la gente va a desarrollar en esos 14 días, pero la mayoría van a ser en los primeros días y es donde tenemos que tener mayores cuidados. Ahí es donde Siempre, se determinaría si vamos a estar hablando de una gran explosión de contagio o moderada. Bueno, en principio, ¿no? Claro, vamos a saber si esa persona que fue un contacto y está en cuarentena, por decirlo de alguna forma, va a desarrollar o no los síntomas. La Bien. sintomatología entonces es fiebre mayor a 37. 8, ¿sí? Que con eso definimos la fiebre y la tos. Esas dos cosas son los síntomas que se han visto en los estudios más frecuentes. ¿Tos seca o tos con Tos seca. Le sigue en frecuencia la falta de aire, que le llamamos disnea, y son menos frecuentes los síntomas respiratorios altos, como moco, dolor de garganta. Y muchísimo menos frecuentes los síntomas digestivos, como náuseas y diarrea. ¿Sí? O sea que lo más frecuente es la fiebre y la tos. Y al día 7 aproximadamente, Bien. en los casos que se vayan a complicar, van a agregar falta de aire. Algo que molesta a algunas personas por lo que estoy leyendo por aquí dicen cosas como, por ejemplo, bueno, yo tenía tos, ¿no? Y tuve fiebre. Y llamé a mi mutualista o llamé a la institución que me correspondía. Me atendieron por teléfono, ni siquiera me vinieron a ver. Y se le nota enojada a la persona. Hay que entender que eso es lo que va a pasar. O hay que entender que no, que tenés derecho a que te venga a ver un médico sí o sí. Bueno, en realidad, como decíamos hoy, los recursos son finitos, la cantidad de personal de salud es finita y se prevén que van a ser muchísimas consultas. Entonces, tenemos que también reservar esos recursos humanos a quién van a ir a ver, ¿no? Si, por supuesto, la persona tiene más de 65 años, tiene una comorbilidad, esas personas tienen prioridad para ir a ser asistidas. Si yo tengo síntomas leves y los puedo tratar en casa, lo que tengo que hacer es autoaislamiento, llamar al médico, avisar a mi institución y en el correr de los días será evaluado por teléfono, a través de telemedicina o de forma presencial. Por supuesto que también, siempre por teléfono, se le explican a las personas cuáles son los síntomas de alarma para una reconsulta. Exacto, ahí está. Porque el problema es que no caigamos en la saturación del sistema por nervios que tal vez no sean... Exactamente. Que son humanos y entendibles, pero que no estaríamos colaborando con la situación. Exacto. Pregunta, si estás embarazada y te contagias del coronavirus, ¿afecta al bebé o no? ¿Trae secuelas o no? Pregunta alguien acá. Bueno, en realidad parecería que el coronavirus no es como la gripe, que sí tienen muy malos resultados durante el embarazo y que hay un aumento de la mortalidad materna. No se ha visto, hasta lo que conocemos hasta el momento, mayor mortalidad materna, pero bueno, en realidad la fiebre durante el embarazo y las infecciones virales pueden tener complicaciones obstétricas. Así que No las por, embarazadas claro, no por son... ser coronavirus, sino por los síntomas que maneja. Exacto, así que las embarazadas son población también a la que debemos cuidar. Bien, porque no se había mencionado, o por lo menos yo no había escuchado, así que muy al lugar la pregunta. La hace Diego Font, que es el que le sacó ese meme de este tapabocas mío, todos en el programa con el tapaboca. Bien, preguntas también significantes que queden en el tintero, por favor, panelistas. Tengo una. Marta. Supongamos que yo tengo los síntomas, llamo y me dicen que, bueno, que me quede en casa. ¿Cómo sé si me van a hacer el test reactivo o no? ¿Lo hacen en todos los casos, solo en algunos? Actualmente, las definiciones del Ministerio de Salud Pública, que es en el único lugar donde se hacen los test diagnósticos, por ahora, esto puede ir cambiando y derivarlo a los prestadores, por ahora es, cuando tengo síntomas leves, solamente se estudian aquellos que estuvieron en contacto cercano con un caso confirmado de COVID. Esa es la única indicación frente a síntomas leves. Frente a signos y síntomas que lleven a una internación, ¿sí? O sea, casos más importantes, se hace frente a contacto con un caso confirmado o aquellas personas que vengan de áreas de transmisión activa como son Francia, España, Italia, Alemania, bueno, China, ¿sí? Y otros países. Ahí en esos casos también se estudia. ¿No es un poco restrictivo? ¿Cómo sé yo si estuvo en un contacto con alguien? Sí. La verdad es que es bastante restrictiva, pero son las políticas que se tomaron hasta el momento con la capacidad diagnóstica que había. Son las políticas que se toman, y acá pido total franqueza, acorde a los recursos que tenemos.
También. Nadie está diciendo que sean las mejores ni las más efectivas. Cada país hace lo que puede, además de lo que debe, ¿no? O primero, Exacto. según lo que debe, con lo que puede. Y eso hay que entenderlo, porque si no nos enojamos gratuitamente. Exacto. Porque yo me pongo en el lugar de alguien que está con muchos síntomas y que no te vengan a hacer el test, y yo te juro y te perjuro que estuve con fulanito y fulanito te juro que está siendo estudiado. Lo sensato, ¿qué sería? Bueno, ahorremos tiempo, haceme el test. Pero es que no hay recursos para todas esas situaciones. Y eso es algo que hay que entenderlo, ¿no? Exacto. Interiorizarlo. Y hay que entender también que si tengo síntomas leves, hacerme el test y confirmarlo o no cambiar nada de la evolución Claro. clínica porque Me voy a quedo en casa llevar y los listo. mismos cuidados. Quedarme en casa y Ese tomar razonamiento esas medidas. es perfecto. Está bien, está perfecto. Bien. Acá hay preguntas, hay gente que quiere saber en concreto cuántas pruebas de coronavirus hay para hacer, cuántos tests hay disponibles. Tal vez, si reformulamos la pregunta, desde esa perspectiva y en cantidad de tests, ¿el Uruguay está más o menos acorde a la disponibilidad que tienen otros sistemas o estamos muy por debajo? Bueno, inicialmente se hizo una primera compra, estos por datos que tenemos del Ministerio de Salud Pública, que bueno, llevaron a estas definiciones restrictivas en cuanto al estudio. Ahora se hizo una segunda compra y también hay muchos prestadores, digamos, que están encargando sus propios test, así que bueno, va a haber capacidad diagnóstica. Pero siempre están dirigidos al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Al laboratorio del Ministerio. Bueno, claro, van a estar dirigidos al Laboratorio de Salud Pública y en realidad hay que entender también que los test para los casos leves tienen valor de cierta forma epidemiológico para enterarme en realidad y para hacer contención de la infección, para enterarme cuánto llegó, ¿sí? Porque la mayoría de los casos van a ser leves. Cuándo llegó, cuántos casos hay, pero después que circula activamente, la mayoría de los países, incluso el primer mundo que tiene capacidad diagnóstica, no está haciendo test en casos leves. Bien. ¿La respuesta del test en cuánto se da? Si le hacen el test a una persona. Bueno, el Ministerio de Salud Pública se comprometió para dar la respuesta en las primeras 48 horas. Bien. O sea que ¿Van a trabajar los fines de semana? Bueno, lo último que dijeron es que sí, que se habían ampliado los turnos y que trabajaban fines de semana. El 0800 del Ministerio, 0800 1919, ¿es un teléfono de referencia o los prestadores privados siguen siendo lugar de consulta Inicial, Bueno, digamos. Sí, el 0800 del Ministerio de Salud Pública no está atendido por personal médico y en realidad Es son un call center. consultas. Exactamente, son consultas en realidad de información de gente que está entrenada para eso. Si tengo dudas clínicas, es decir, dudas teóricas o una situación particular, lo adecuado es que llame a mi prestador, ¿sí? Y que se evalúe si va a ir la emergencia móvil, si va a ir el médico de radio, ok, y que espere en casa y evaluar la consulta con personal de salud. Bien, dos cortitas breves antes de despedirla. ¿Las mascotas transmiten o no transmiten el coronavirus? Bueno, no hay reportes. Las mascotas, los perros, los gatos, no. Bien. ¿Se lo puede agarrar a alguien 2 veces? Bueno, no tenemos esa información porque tenemos una enfermedad que conocemos de hace 2 meses. Lo que sí parecería que mientras siga la estabilidad genética del virus, las personas que ya cursaron la infección tendrían anticuerpos y no volverían a tenerlo. Bien, doctora, antes de pedirle algo que a usted le parezca crucial, que no le haya preguntado. No, creo que reforzar eso de que las medidas de autoaislamiento hacen que podamos asistir a las personas y tener capacidad, el sistema de salud tener capacidad, y bueno, y que tenemos que cada uno poner el grano de arena con lo que nos toca, ¿no? Perfecto. Doctora, entonces, Victoria Franches, médica infectóloga, muchas gracias. Seguramente recurramos a usted nuevamente porque estas informaciones está bueno siempre reiterarlas y reforzarlas porque se nos va a veces olvidando o porque nos está yendo bien, entonces nos achanchamos o porque nos ponemos nerviosos y volvemos a hacer cosas torpes. Bien, Eso nos ojalá pasa nos a veamos todos. cuando todo esto pase para evaluar cómo nos fue. Ojalá sí sea, doctora. Gracias. Pausa y ya venimos.